deja de ser fortaleza del cristianismo cuando en el siglo VII, es barrida esa zona y conquistada militarmente por fuerzas musulmanas. Hasta hoy día, esos países son de orientación musulmana y muy intolerantes, pero tuvieron presencia cristiana muy fuerte hasta el siglo VIII. Y hoy se nos olvida eso. ¿Qué pasaba con el montañista? El siglo IV, siglo V, ¿no? Era de color. San Agustín era de color. No vamos a decir de color, no vamos a decir. Perdón, con moreno. Ya le vamos a decir, a utilizar ese calificativo. Pues es que ese no era afroamericano, era africano. Sí, San Agustín era. ¿Qué nos queda de Yo afroamericano? nunca lo había escuchado y nunca me la ¿Qué era africano? hasta después lo leí y ahorita lo jugué tanto lo leí. Se me hace raro. Pues en los. ¿Tú dices en su color? O sea, en las pinturas que se conocen no lo ponen como Por eso. afro, sino más como un mestizo, como Tipo mular, me lo ponen bonito. que yo sepa, no he leído, yo no he leído una descripción física de cómo era afro. Pero a ver, hasta donde recuerdo era, no creo que no, era algo de. Es mi duda. Yo no sabía así de los santos católicos, por ejemplo, fueron a San Martín de Porres, pues nada más. Así ya de color negro, pero de San Agustín yo no me lo imaginaba. Pero sí, bueno, me llama la atención ahí de toda la evangelización que hubo en África. Recuerdo tremendo, pero después fue para abajo. Fue por eso, por el fenómeno militar musulmán que llegó prácticamente a casi conquistar todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en España lo tuvo bajo conquista y hasta en 1492 es liberado por Granada, no sé si fue la Vulgata Latina. Escribió que la religión de Donato ha ganado prácticamente todo el África. Era un movimiento contrario a lo que se iba institucionalizando más y más en Roma. Roma pasó de ser primus inter pares, es decir, primero entre iguales. Había varios obispados en la antigüedad y de repente Roma se proclama superior a los demás. Los otros obispados no están de acuerdo y con el tiempo se da el cisma de lo que viene a ser la Iglesia ortodoxa, que nunca reconoce la supremacía de Roma, pero con eso es otra historia que vamos a ver. Los comienzos del cisma donatista se hallan en las persecuciones imperiales bajo Diocleciano en los años 304-300. ¿Qué pasa aquí? Hubo algunos que por distintas circunstancias ahora sí que no tienen la interés de enfrentar la persecución y de alguna manera contemporizan, negocian con los poderes políticos y lo que viene a ser los cristianos del norte de África y demás critican ese hecho, ¿no? Como falta de valor y demás. Inclusive hasta dicen que no se debe de tener comunión ni siquiera con los hijos de aquellos que no están dispuestos al sacrificio. Nos habla de aquí como ya en este entonces está como emperador Constantino también entre las atribuciones que tiene empieza a nombrar obispos y también obviamente los donatistas no están de acuerdo con eso porque dice que tiene que ver la iglesia con el imperio. Dice que el donatismo era un movimiento popular, se formó en Cartago de un amplio sector de disidentes contra la consagración de Ceciliano, es decir, el obispo que es nombrado por el poder, y de un grupo muy grande representado por los pastores de las congregaciones rurales esparcidas por la provincia de Lima. Se sigue hablando en latín. Nos dice Driver que una de las cosas que sucede, a diferencia de otras partes donde la iglesia sí entiende que debe traducir la palabra, en esta parte no se tradujo la Biblia en ninguna de las lenguas
siguió siendo la lengua oficial de la iglesia. De hecho, durante los 7 siglos que duró la iglesia cristiana en el norte de África, la Biblia nunca llegó a traducirse a ninguna de las lenguas autóctonas de esa región. Algo que les haya llamado la atención sobre el movimiento donatista, parece que aquí, al igual que en el montanismo, la inquietud sobre la acción del Espíritu vuelve a resurgir, ¿no es cierto? Sí lo leyeron. Otra vez, la pregunta sobre qué es la iglesia, cuál es el papel del Espíritu en la comunidad. Y vuelven a tener parecidos problemas a como lo tuvieron con los donatistas, las iglesias establecidas, con estas otras que no están de acuerdo, que quieren seguir reivindicando el accionar del Espíritu. ¿Sí lo vieron ahí o no? Que consideraban a la iglesia como una comunidad de escogidos de la tierra. ¿En dónde estás? Es que hice mis notas, pero no recuerdo en qué página está. Y que también vivían en la expectativa de recibir una convocatoria a un destino predilecto. Pero eso lo que yo decía. Sí, en la página 4, donde dice la iglesia, una comunidad del Espíritu. La doctrina del Espíritu era primordial para el movimiento donatista, tanto como lo había sido en la iglesia del tiempo de tranquilidad. Es decir, el que se refiere a los donatistas, ¿no es cierto? Vuelve a surgir frente a la institucionalización, se antepone también el papel del Espíritu. O sea, se dan cuenta cómo siempre hay en algún momento de la historia vuelve a resurgir estos puntos de vista distintos. También era rural y se enfatizaban en la tendencia de poderes en contraste con la élite católica. También eran muy rurales, se daban mucho en las provincias rurales. Otra vez, están los elementos parecidos, ¿sí? Como el anterior, el caso de los donatistas, la cuestión del Espíritu. Otra vez, la iglesia tiene que ser una comunidad disciplinada, dice, y santa. La visión de Donato, página 4, y del movimiento que lleva su nombre era sencilla. Como Dios es uno, también lo es su iglesia, y su marca principal es la santa. Más adelante, una cuestión debatida entre los donatistas y los católicos era esta: ¿dónde está la iglesia? La respuesta del movimiento donatista era sencilla: la iglesia se halla en la comunidad donatista. Esta es una discusión que está presente hasta hoy día. Por ejemplo, si a nosotros nos preguntaran, oye, bueno, tú dices que eres cristiano, evangélico, anabautista y luego todavía menonita. Ustedes tienen una eclesiología, es decir, una doctrina sobre qué es la iglesia. ¿Sí? ¿Quiénes conforman la iglesia? Nada más puros evangélicos, anabautistas. ¿Cómo definiríamos qué es la iglesia? Diríamos, algunos sí dicen así: no, la iglesia, la verdadera iglesia cristiana solo está y subsiste en los que practican la sucesión apostólica de Pedro, y por lo tanto la cabeza de esa y verdadera iglesia es el actual Papa Benedicto XVI, la iglesia de Roma. En un documento reciente dice que la iglesia solamente subsiste en su integralidad bajo la dirección del obispo de Roma, porque es el vicario, es decir, los representantes. De tal manera que ellos siguen teniendo ese dicho en latín: extra ecclesia nulla salutis. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Nosotros qué eclesiología tenemos? Nosotros decimos: solo los cristianos anabautistas y menonitas son la verdadera iglesia. No.